Profesora, muy buenas tardes. Les saluda a su alumna Berrocal Armas Daisy. El día de hoy vamos a explicar lo que es el trabajo grupal número 7. Lo primero que se pide en el trabajo grupal es elaborar una tabla de frecuencia. Ahí está. Como paso B me piden calcular lo que es la mediana. Pero ¿cómo obtenemos la mediana? La mediana viene a ser la multiplicación de cada marca de clase multiplicado por lo que es la cantidad o la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí está el intervalo porque son datos agrupados, cerrado en 321, abierto en 370. O sea, quiere decir que hay 4 que se encuentran entre 321 hasta 369. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se encuentra la media aritmética? Multiplicando cada marca de clase por la frecuencia absoluta. O sea, yo he multiplicado 345.5 por 4 y por eso obtengo 1382. Y así he multiplicado todo, cada marca de clase con su frecuencia absoluta y luego sumamos. Una vez que hemos sumado, lo dividimos entre la cantidad total de datos que hay, que es 60. Entonces, al dividirlo, me va a quedar $499.9 y se interpretaría como el sueldo promedio de los 60 empleados de la empresa Omega es de $499.9 quincenales. ¿Listo? Como segundo dato, nos piden hallar lo que es la media. Ahí está, la media. ¿Y la media cómo se obtiene? Lo primero que tenemos que ver es hallar n entre 2, esta parte de acá, n entre 2. Y como hay 60 empleados en total, sería 60 entre 2, que es 30. Ese 30 lo tenemos que ubicar ¿en dónde? En nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el 60 se va a encontrar... el 30 se va a encontrar entre 24 y 34. Quiere decir que el límite inferior va a ser, aquí está, el límite inferior va a ser 469. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesitamos saber? El C viene a ser la diferencia. Listo, a ver, seguimos. Ay, disculpe, profesora, mi niño pequeño viene. Ahora sí. El C viene a ser la diferencia entre los límites. 517 entre 568 es 49. Este F sub I lo encuentras, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser 24, ¿verdad? Porque este 24 viene a ser F sub I menos 1 y este 34 viene a ser F sub I. Listo. Y lo que hemos hecho es reemplazar. Aquí está, 468 más 49, que es la diferencia de los dos límites, menos 30, ¿por qué? Porque el total entre 2 es 30 menos 24, porque el límite, el que está antes es 24, ya está, sobre 34, que es el F sub I mayúscula, menos el mismo 24. Restando, listo, nos sale así. Y resulta que la mediana es 497,4. Pero ¿cómo se interpreta? La mediana viene a ser la mitad del total, o sea, el 50%. Entonces, podemos decir, el 50% de empleados de la empresa Omega, es decir, 30 empleados, tiene un sueldo inferior a $497,4 quincenales. Y el otro 30% tiene un sueldo superior a dicha cantidad. Como otro punto hemos encontrado lo que es la moda. ¿Ya? Lo que es la moda. Listo. ¿Y cómo encontramos la moda? Nos tenemos que dar cuenta en quién se repite más. Aquí, ¿quién se repite? Aquí en la frecuencia absoluta, no en la acumulada. Entonces es 12. Quiere decir que mi límite inferior va a ser 419. Aquí está. Ya sabemos que C viene a ser la diferencia entre los dos límites. Listo. Entonces, como el que más se repite es, ¿quién? Es 12. Vamos con el F sub I más 1. ¿Quién es? 10. Y lo que hacemos es reemplazar. Aquí está 10 más el que está el anterior. El anterior es 8. El que está arriba es 8. Listo. Y reemplazamos
y resulta que nuestra moda es $446.2 y lo interpretamos. El sueldo más frecuente de los empleados de la empresa Omega es de $446.2 quincenales. Listo. Para allá los cuartiles los cuartiles se dividen en 4. El cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, y el cuartil 3, que es el 75%. No se habla de cuartil 4 porque se estaría hablando del 100%. Entonces, cuando hablamos de cuartil 1 nos referimos al 25% de dicha cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla? Listo, a ver, seguimos. Entonces, el cuartil 1, estamos hablando, lo primero que se tiene que hacer es dividir la cantidad total, o sea, n entre 4. Para este caso es 60 entre 4, resulta 15. Ese 15 quiere decir que se encuentra entre 12 y 24. Quien 12 viene a ser el F sub I menos 1 y el 24 el F sub I. Lo que hacemos es reemplazar y resulta que el total, el resultado final sale 431.3. Interpretándolo, quiere decir que el 25% de los empleados de la empresa Omega tienen un sueldo inferior o igual a $431.3 quincenales y el otro 75% tiene un sueldo inferior a dicha cantidad. Lo mismo se trabaja con lo que es el cuartil 2 y el cuartil 3. Hay que recordar que el cuartil 2 es lo mismo que si estuviéramos hallando nuestra media. Mire, aquí sale 497. Es como si estuviéramos hallando nuestra mediana. Es lo mismo. O sea, hallar cuartil 2 significa hallar mediana. ¿Ya? Entonces, aquí también vamos a hallar los deciles. Los deciles se dividen en 10 partes. Si hablamos de decil 3, quiere decir que estamos hablando del 30%. Si hablamos del decil 2, quiere decir que estamos hablando del 60%. Si hablamos del decil 7, del 70%. Entonces, es parecido o se trabaja muy parecido a lo que es los cuartiles. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hallar es entre qué valor se encuentra, ¿no? Por ejemplo, como es el decil 3, quiere decir que vamos a multiplicar al total por 3 y lo vamos a dividir por 10. ¿Por qué por 10? Porque ya lo dije, el decil se divide en 10 partes. También tenemos lo que son los quintila. Los quintilas se dividen en 5 partes. Por eso es que cuando se habla de la quintila 1, se habla del 20%, de la quintila 2 del 40%, de la quintila 3 se habla del 60%. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué más? El percentil. Los percentiles, profesora, se dividen en 10 partes. Por eso es que si se habla de percentil 6, estamos hablando del 6%. Si se habla del percentil 48, estamos hablando del 48%. Por eso es que la parte de acá, cuando tenemos que encontrar entre qué valores se encuentra, tenemos que dividirlo entre 100. Y luego hablamos lo que son los cálculos estadígrafos, que están hablando de la desviación estándar, ¿no? Y por último vienen nuestros gráficos. Muchas gracias, profesora.